Estamos aquí en Radio Vorterix Paraná con el gran Mario Castañeda. Es actor, es director, director de doblaje, eh, interpreta millones de personajes que hemos oído y que hemos identificado con el solo hecho de verlo, de actuar en diferentes eventos y solamente con oír su voz nos despierta un montón, un millón de personajes. El señor desde México ha tenido la amabilidad de acceder a esta entrevista. Mario Castañeda, ¿cómo le va? Ricardo Pergiovanni le habla. Pocha, me dicen los amigos, así que le permito. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Ricardo, muchas gracias, buenos días, saludos a todos ustedes. ¿Cómo anda usted? Bien, Estaba revisando la entrevista, estudiándolo un poco a usted, y innumerables participaciones en películas, en series, eh, infinidades de doblajes, y con un montón de proyectos. ¿En qué proyecto está ahora? bueno, más de lo mismo. Viene ahora pronto la película de Dragon Ball. Ujú, Terminé de dirigir hace poco Wi-Fi Ralph. ujú. Y estoy grabando en series como Chicago Fire, eh, Flash, Chicago PD, algunas telenovelas brasileñas, etcétera. O sea, Sí. no ningún proyecto especial o de dirección pronto. Dentro de sus oficios, si se quiere, estaba el de director de doblaje. ¿Cómo se Sí. dirige una cuestión de esas? Bueno, el director de doblaje es la única película que es la única persona que ve la película. Los actores Ajá, que llegan a trabajar no han visto la película, no saben de qué se trata. Si es un episodio de una serie recurrente, conocen a su personaje, pero si no, el director es la persona que les va a informar de qué trata el personaje, cuál es la relación que tiene con los demás personajes y los va guiando en la actuación de acuerdo a lo que necesita que suene su interpretación relacionada con todos los demás actores y actrices. Entonces, es la persona encargada de llevar en las manos el tono del doblaje en un contexto general para que al armarlo completo y mezclarlo parezca que se hablaban y se preguntaban como si estuvieran juntos, porque la claro, realidad del doblaje es que nunca grabamos juntos, siempre grabamos las voces por separado, una por una. claro. Entonces, es la persona que está encargada de todo el conocimiento de toda la película, de todo lo que sucede para que pueda guiar a los actores y actrices. Claro. Eh, También repasando su extensísima carrera, hizo voces para videojuegos, serie animada, película de Hollywood, dentro de las cuales usted interpretó doblaje a actores de la talla de Cuba Gooding Jr., Steve Carell, Tom Hanks, Quentin Tarantino, Denzel Washington, Charlie Sheen, Robert De Niro, todos actores de características diferentes, de gestualidades diferentes y tonalidades diferentes. ¿Cómo es la construcción? ¿Cómo se maneja ahí en esa cuestión? Bueno, obviamente, cuando nos preguntan a los actores de doblaje cuántas voces tienen, la respuesta es siempre una, o sea, no, nada más, ¿no? Porque la gente de pronto parece pensar que tenemos muchas, ¿no? Así como pensando, tengo 18 y Claro, entonces, aquí voy a doblar? Ah, pues es Jim Carrey, voy a usar la 4 y así. claro, No, la realidad es que tenemos una sola voz, pero lo que hace diferente a los personajes son las características del personaje, la construcción del personaje. Los personajes son diferentes unos a otros, a pesar de que te toca interpretar a un policía, habrás ujú, interpretado 100 policías o 1000, te toca interpretar padres de familia, bomberos, eh, doctores, etcétera. Cada uno es diferente porque cada uno tiene una historia diferente. Y esto es labor del actor y la actriz. Tenemos que inventar una historia para cada personaje que se basa en las características que el personaje tiene, tanto externas como internas. Cómo se comporta el personaje, cómo se mueve el personaje, cómo se viste el personaje, cómo se peina el personaje, tiene bigote o barba o no, tiene cabello o no, se nota educado o se nota que no estudió, está casado o es soltero o es viudo o divorciado. Todos los elementos van
creando a un personaje que es diferente a pesar de que sea parecido a todo lo que has hecho. Entonces, claro. esos son los puntos que hacen diferente la interpretación, aunque básicamente la voz en el caso de los actores de doblaje o el rostro en el caso de los actores de pantalla es siempre el mismo. Brad Pitt, Claro. De Niro, Sí, Johnny Depp tienen sí, siempre la misma cara, pero sí, en sí, 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 interpretaciones diferentes. sí, sí. Estaba viendo que en sus comienzos interpretó, puede ser el doblaje de Gary Coleman en blanco y negro. Sí, fue de lo primero, de las primeras series recurrentes, fijas, en donde grabé. Sí, la No, frase de... que grabé al hermano. La serie tenía Ah, la frase ¿de qué estás hablando, Willis? ¿de qué estás Willis era hablando, Willis? el hermano del Ajá, personaje. de Gary. Entonces, fue ahí De cuando... todo, de todos los personajes que tuvo que trabajar, ¿hubo alguno más difícil que otro? Eh, o en esta cuestión de la característica de cómo lo hacemos, de cómo lo encaramos, eh, ¿hubo, hubo algún actor, alguna interpretación que le costó más que otros? Pues todo tiene un nivel de complejidad elevado siempre, porque cuando haces cualquier trabajo o profesión, oficio, de manera profesional, ese detalle que lo hace profesional te pone una exigencia de calidad muy elevada. Entonces, digamos que Ujú. todo es complicado, no hay nada fácil, ¿no? Hay personajes que son complicados mecánicamente, porque hablan rápido o hablan raro o son tartamudos o en fin, tienen alguna cuestión o característica que los hace complicados. Y hay personajes que son difíciles de interpretar por la cuestión interna, la cuestión emocional, a pesar de que por fuera hablen muy normal, incluso con Claro. un tono de voz medio, son complicados internamente. Entonces, no hay ninguno en específico que yo te marcara Costó. difícil, porque la verdad es Claro, que te dedicas a lo que te dedicas, en mi caso que es el doblaje, llega un momento en el que ya nada es difícil porque entiendes todo, conoces todo, entonces digamos que claro, es más bien relacionar con diversión, ¿no? Hay personajes claro. que son divertidos y hay personajes que son más normales, digamos, no tan divertidos, pero no en un grado de dificultad, sino en un grado de complejidad y por lo tanto, es más entretenido doblarlos, es más divertido porque Claro. de pronto encontrar cómo funcionan es lo que les da eh, el interés que te provocan, ¿no? Claro. Sí, me imaginaba yo un Jim Carrey con esa gestualidad al extremo, o un Robert De Niro hablando casi entre dientes, sin mover demasiado los labios. Y me imaginaba yo una diferencia bastante grande en el trabajo. Claro, y eso los hace, te digo, interesantes, pero no complicados que digas, uy, no puedo, hoy qué está haciendo. No, todo lo que hace una persona lo puede reinterpretar otra. Entonces no son complicados en un grado que no pudieras interpretarlos. Eh, le ha conocido por estas millonadas de interpretaciones que ha hecho, estos doblajes, le ha pasado ir o hablar o llamar por teléfono y decir, ah, esta voz yo la conozco. Le ha pasado situaciones así donde dice, tú no eres Bruce Willis, tú no eres Jim Carrey, tú no eres Goku. ¿No le ha pasado? Sí, sí, todos los días. Sabes que esto antes no sucedía porque los actores no éramos conocidos eh, más que por las series. Es decir, la gente conocía las series, conocía la voz, pero no tenía modo de saber quiénes eran las personas que interpretaban a los Claro, personajes, quiénes eran los actores o actrices. Pero hace 20 años o algo así más, apareció Internet. Internet sacó al doblaje del anonimato. ujú, Actualmente la gente pregunta en Google quién es la voz de tal o cual personaje, entonces aparece nombre, biografía, fotos, videos, entrevistas, etcétera. Entonces la claro, gente nos conoce ya, la gente nos para en la calle o en restaurantes o centros comerciales para saludarnos o tomarse fotos. Entonces sí, ya es algo que cada vez se va volviendo más común.
el hecho de que la gente reconozca a los actores por su nombre. Y qué cosa interesante esta cuestión de disociar la voz con el personaje, idolatrar a veces más quien interpreta esa voz que el personaje mismo. Sí, creo que así debe ser, es decir, si te gusta el doblaje, te gusta el actor o la actriz, Claro, si sí, te sí, sí. gusta la serie, te gusta el personaje. Pero te cuento algo, por ejemplo, en mi caso, había gente que iba al cine y de pronto había una película en donde sonaba mi voz y la gente gritaba, Mario Castañeda. A Sí, veces en el cine gritaba la gente, Mario Castañeda. sí. Actualmente hay gente que ya no grita eso. Hay gente que ve una película con Bruce Willis y de pronto dice, Goku. ¿Y por qué Bruce Willis tiene la voz de Goku? No, Claro. no aparezco yo en la ecuación. A mí me brincan, me saltan y, y reconocen la voz de Goku, muchas veces sin saber que es mi voz. Entonces, bueno, son cosas Claro. curiosas que suceden. Y esta cuestión de que lo asocien a un personaje o, eh, a ver, reformulo la pregunta. Que lo asocien a un personaje o que lo disocien y digan Mario Castañeda, ¿qué es lo que más orgullo le da? Mira, yo soy una persona que está orgulloso de mi trabajo. Me ha dado un prestigio que es invaluable para mí. Eh, lo valoro muchísimo. La fama es linda, pero la fama es algo que llega y se va y en algún momento se termina. Entonces, es siempre bienvenida y se disfruta. Pero creo que es más importante de verdad el prestigio, que es algo que uno trabaja y uno consigue. Ujú. Entonces, me da gusto todo lo que sucede. Cuando la gente me reconoce y al pasar me dice, señor Goku, o me dicen Mario, eh, cualquier cosa, cualquier demostración de cariño de la gente es siempre bienvenido, porque siempre viene con una sonrisa y con una mano extendida que te agradeces. Claro. Eh, También la aparición de Internet, como usted bien decía, acercó a los fans con estos próceres, si quiere, o estos ídolos que fueron apareciendo, y empezaron a movilizarse más para tenerlos en eventos, para eh, poder contactarse, interactuar con ellos y demás. Usted ha ido a innumerables eventos que han organizado los fans. ¿Cómo toma usted el aspecto o ese movimiento que hacen los fans para tenerlo usted en ese evento y compartir con usted un buen momento? Bueno, es algo que se agradece mucho la oportunidad de tener el contacto directo con la gente, el interés de la gente por tenerte en algún evento. eh, Se considera parte del trabajo ya. Al principio era como algo más como anecdótico, pero actualmente ya con el nivel y la calidad de las convenciones está elevado a un rango de una expresión más del trabajo. Realmente las primeras veces fue divertido y es como cuando te subes a un avión y quieres ir junto a la ventanilla, pero después de 100 aviones, ya la ventanilla ya no te, o sea, ya viste lo que tenías que ver, ¿no? Lo que quieres es estar, en mi caso, en el pasillo. Y en cuanto ya llegaste, te levantas, tomas tu maleta y estás listo para bajarte. Eh, el avión es parte de un proceso que te lleva de un lugar a otro, pero nada más, ¿no? Ya no tiene esta emoción del viaje en el avión, ¿no? Claro, claro, ¿Se sí, sí, entiende sí. lo que digo? Sí, sí, Entonces, sí, sí. eh, es lo mismo con las convenciones. Uno está trabajando ahí. Por supuesto que estás positivo, estás divertido, estás contento de estar trabajando, pero estás trabajando. Ujú. Y el hecho de estar trabajando hace llevaderas todas las cuestiones de los viajes, las cuestiones de las firmas de autógrafos, las sesiones de autógrafos, firmas, fotos, grabaciones, que son a veces de horas. Sí, Si no sí, sí. estuvieras trabajando, llega un momento en el que te empiezas a cansar y te empiezas a hartar y empiezas a Sí, sí. preguntarte, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pero Y es normal, es normal. sí, claro, cuando estás trabajando y te están pagando, estás recibiendo una remuneración, estás en un estado mental diferente. Ujú. Entonces es más entendible y llevadero el hecho de estar con una línea enfrente de ti, una fila de Sí. 300 o 500 personas.
Se pierde en el horizonte la línea y uno mira al fondo y dice, uff, lo que debe quedar, ¿no? Sí, pero cuando estás trabajando lo ves diferente, ¿no? Digo, en mi caso así funciona. Quizás porque usted ama su trabajo, dicen que quien trabaja de lo que ama no trabaja. Exacto. Se, le pagan por divertirse, quizás es lo que le sucede a usted. Tengo 35 años que no he tenido que trabajar. Yo puedo decir lo mismo, pero porque no he tenido aportes todavía, Oh, jubilado. bueno. Eh, le debo confesar de que he tenido ayuda de dos amigos que son muy fanáticos de usted y me dicen y me marcan esa película. Mira, escuchá esta voz, es Mario, tal y cual usted lo pintaba, que son Luchito Mazzola y Juan Zeta, que me ayudaron para hacer esta parte de la entrevista. Más allá que me dijeron, por favor, dale mi saludo, genio, y un innumerable elogios. Gracias. Quisiera preguntarle si hay una diferencia entre interpretar, no sé si, estoy diciendo desde hoy interpretar, no sé si está bien, no sé si es el término interpretar, doblar. Sí. Eh, si existe la diferencia entre interpretar un personaje de serie, de película, de anime, si hay una cuestión que marca límites en cuanto al género en la construcción del personaje, o si es el mismo método en todos los casos. No, bueno, es el mismo método. Es básicamente el mismo trabajo, pero sí hay diferencias entre live action y animación, por ejemplo. La animación es más dinámica, la velocidad es más rápida. Como los animadores pueden tomar el audio guía y cortar pausas, recortar pausas, el diálogo puede ser casi que inmediato, entre que alguien pregunta y responde, pum, 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 Claro, pum. En cambio, cuando interactúan dos personas en un programa de live action, es más, es humano el proceso emocional, el proceso de plática, que de pronto puede ser overlapeado, ¿no? Pero los seres humanos, entre emoción y emoción, hacemos transiciones emocionales que necesitan tiempo para ser orgánicas. Entonces, hay cosas que llevan un ritmo y la animación no. La animación claro. puede romper ese ritmo. Entonces, Ujú. esa es realmente la principal diferencia. Pero en cuanto a trabajo, es básicamente lo mismo. Llegas, lees, ensayas y grabas. En esta cuestión de las emociones, uno pone el cuerpo, uno tiene que meterse en algún punto, me imagino, en la situación que está viviendo el personaje. Sí, por supuesto. Sí, claro, la emoción se vive a nivel corporal completo. Es decir, no es que los actores de cine o de televisión van a actuar con todo el cuerpo, o sea, van a sentir con todo el cuerpo y los actores de doblaje no sentimos más que con la voz. No, obviamente la Sí, emoción altera el cuerpo al 100%. O sea, los actores de doblaje estamos sintiendo la emoción igual que cualquier ser humano, igual que cualquier actor. Y la cuestión es que no nos movemos para no hacer ruido con la ropa, no golpear claro, lo que está a nuestro alrededor. Y la voz va impregnada de la emoción, entonces es lo que queda claro, grabado. Pero la claro. emoción se vive a nivel corporal al 100%. Y en esa cuestión de ponerle el cuerpo, de ponerse en los zapatos del personaje, ¿se ha quedado enganchado usted con un personaje? ¿Ha quedado pensando, este personaje me pegó, o me entró, o me llegó más que otro? No, porque por muy complicado, por muy pasional, por muy emocional que sea cualquier escena, hay una técnica para generar la emoción, entrar en la emoción y salir de la emoción. Todas las emociones se matan con oxígeno, es decir, respirando. Cualquier emoción que tengas, por muy profunda, por muy alterada que sea, respiras y cualquier emoción se muere. Y el cuerpo regresa a sus controles de ceros al inicio. Entonces, te metes en la emoción, la vives, la pasión, los gritos, lo que sea, y después respiras y ya, te vas a tu ¿Sabes? casa sin ningún Esto, problema. esto se puede aplicar a su oficio y a la vida también. Si estás enojado, si necesitas tranquilizarte, respira. De hecho,
es algo que toda la vida le han dicho a la gente, respira, respira, cálmate, respira. Pero no se da cuenta. Hay que Cuando, saber respirar. sí, cuando das clases, cuando tienes alumnos que están aprendiendo, y les comentas esto, ¿no? Porque de pronto sí, la emoción, pero ¿y cómo me la quito? ¿O cómo vuelvo a empezar? Cuando ya se iniciaron en tonos y no encuentran la emoción, de pronto preguntan, ¿cómo regreso otra vez al principio? Respira. La emoción se mata con oxígeno. Respira. Te lo han dicho siempre y hasta ese momento, Sí. cuando por fin dices, ah, claro, me calmo respirando. Entonces es lo mismo. No importa cómo estuvo la escena o lo que tuviste que decir o hacer, qué emoción generaste, respiras, te tranquilizas y ya, se acabó. Y queda listo, queda calmo y tranquilo. Claro, claro. Así que está un paso a ser gurú ahí también, ¿eh? Hay algunos que solo dicen respira, respira y van dando vuelta por el mundo con Claro. eso. Sí. Si tuvieras que armar una persona ideal tomando cualidades de tus personajes, no sé si te lo han dicho, te compliqué la vida. Tendrías que armar una persona y decir, me gustaría tener esta característica de este personaje. ¿Cómo sería tu persona? Dos o Ah, tres, la verdad. no, pues no, todos los personajes que me ha tocado interpretar son tan, son tan humanos que creo que de ninguno tomaría cualidades, porque sabes que no puedes tener la rosa sin tener la espina. Es decir, no puedes ser solo bueno, porque entonces no habría punto de comparación. Por algo hasta la belleza cansa, ¿no? Ujú. Es decir, algo que es bueno, 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 bueno. De pronto, Goku, por ejemplo, cuando Ujú. me piden definir a Goku, Goku es bueno. ¿Y qué más? Nada más. Es bueno. Es esencialmente bueno. ¿Y qué otra cosa que nada más? Es bueno. Goku, nada más, es bueno. Entonces, se vuelve soso, se vuelve tonto, se vuelve infantil, se vuelve inmaduro, ¿no? No tiene estos contrastes de Vegeta, que no es bueno. Vegeta no es una buena persona, pero es interesante porque es humano. Vegeta es el personaje más humano de Dragon Ball y no es un terrícola, es un Saiyajin, es Es un un Saiyajin. extraterrestre, pero es el personaje que más ha girado y se ha transformado de odiar todo a amar a su familia y defender a la tierra cuando venía a la tierra a destruir a la tierra. Claro. Entonces, yo no soy perfecto, por supuesto, pero creo que tengo mi equilibrio de buenos y malos. El personaje que armara tendría que ser como yo, porque desde mi punto de vista se vive lo bueno y lo malo, la belleza y la fealdad, lo positivo y lo negativo, la luz y la sombra. Cuando alguien te dice, mira, tal cosa que yo puedo voltear y decir, eso no, a mí me parece que no, o algo que yo veo bien o mal, habrá gente que diga, no, no está mal, está bien. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes, somos humanos. Entonces, si tuviera que buscar un ser perfecto, porque quizás al escuchar la pregunta, quizás tendría que decir, bueno, entonces tengo que escoger las mejores Claro, sí. características de cada personaje, pues tendría que ser Goku, y Goku es tan perfecto en esencia que no necesita nada más, ¿no? Pues porque es bueno, hace ejercicio, es honesto, bien intencionado, cuerpazo, poderoso, tiene una familia linda, o sea, Generoso. generoso, ¿no? No trabaja, ¿no? No trabaja. Va volando de lado a lado, se teletransporta si está Exacto. apurado. Autos, no contamina. Y si se va para un lado, tiene que respirar solamente y volver a su sitio. Claro, y ya. Cuando construyó este personajón, que es Goku, ¿en qué se inspiró? ¿Se inspiró en algo particular? ¿En la interpretación que Bueno, hacían antes? sí, los actores y las actrices de doblaje nos inspiramos en el personaje mismo, porque Bien. obviamente ya está ahí, tiene Ujú. características, y en este caso Goku venía de ser niño, es decir, que yo Ujú. tengo el trabajo de Claro, Laura Torres y de Goku niño como una claro. base para
imaginar cómo tendría que ser Goku adulto. De hecho, Goku sigue siendo niño. Es básicamente una persona infantil, una persona inmadura, completamente, Sí, emocionalmente es inmaduro. Milk es al mismo tiempo su esposa, su pareja, pero es su mamá. Él no claro, tuvo una figura femenina, él no tuvo una imagen familiar. Él ha tenido que aprender a vivir con esto. Eh, es obviamente una persona que no está acostumbrada a interactuar familiarmente, no se ujú, halla ahí, no se encuentra, necesita algo que lo motive y siendo la, la, la lucha, su forma de demostrar su valor, entonces necesita estar constantemente encontrando quién quiere jugar con él a pelear, ¿no? Entonces, en esto arrastra universos, ¿no? Pero claro, es sí, su esencia. Yo me basé en el trabajo de Laura Torres, en la voz de Laura ajá, Torres, las reacciones de Laura Torres como el Goku niño y el personaje en sí, cómo reacciona, las caras que hace, su inocencia al preguntar las cosas más complicadas, las pregunta de verdad porque no sabe la respuesta. Hay gente a la que tú le haces una pregunta y te dice, o sea, no me molestes, no me quieras ver la cara de tonto. Y tú dices, sí, no, Goku genuinamente está preguntando porque no sabe. sí, claro, Sí, y tal cual. para mucha gente no puede existir alguien así. Y seguramente se está burlando de la gente, ¿no? Y tú le dices, no, la pregunta es válida. ¿Sí? Así es Goku. Eh, ¿Qué opina del nuevo contenido de Dragon Ball Super? Con las nuevas historias, los nuevos personajes. Bueno, sabes que nunca lo cuestiono, o sea, esa es la verdad, no me lo pongo a pensar. Me parece que esto quizás se está redundando, o sea, más allá de lo evidente, es decir, Ujú, Goku se convirtió en Super Saiyajin fase uno en Dragon Ball Z, no me acuerdo en qué episodio, y después todo ha sido una repetición. Aparece un nuevo villano, ujú, hay que pelear contra él, al principio parece que todo está perdido y viene una ujú. evolución y otra evolución y otra evolución y otra evolución. Y esta fórmula no ha cansado a los fans. Entonces, la verdad es que no critico a Dragon Ball, no critico a Akira Toriyama ni a Toei Animation. Todo lo que venga de Akira Toriyama me parece genial. Sí. Todo me gusta, todo lo entiendo, todo lo realizo con la mejor idea y la mejor interpretación que puedo dar. Y entonces lo disfruto todo, no lo cuestiono. En esta fase o en estas redundancias o en estas fórmulas que se han repetido, eh, ¿y cuál es la saga que usted ha disfrutado más o que le pareció más interesante? ¿La de Freezer, la de Cell, la de Majin Buu o cada una tuvo su tinte? Bueno, todas tienen lo suyo, pero mi saga favorita es Freezer. Creo que todo lo interesante de Dragon Ball sucede por primera vez en la saga de Freezer. Entonces es mi saga favorita. Cinco preguntas, este ya es un pequeño segmento de la entrevista. Cinco preguntas a Mario Castañeda. Mm. Te faltó alguien? Es decir, ¿te quedó algún artista en el tintero? Si me encantaría interpretar a este personaje en esta situación. Pues la verdad, todos y ninguno, porque como actor de doblaje tú miras cualquier cosa y quieres meter las manos en todo, pero al mismo tiempo he sido muy afortunado y no he considerado, me gustaría tal o cual, así en específico, no. La verdad, en su momento tuve las mejores oportunidades, los mejores personajes, las mejores series de la vida y actualmente veo llegar esas series que vienen a tomar el lugar de las series donde yo trabajé y digo, afortunadamente, la industria de México y la industria latinoamericana, Argentina, ahí por supuesto, tiene los actores y las actrices necesarios para cubrir este trabajo. Se ha entregado mi generación a la nueva generación, le ha entregado el control del doblaje y está en buenas manos. Entonces, qué bueno que es así, porque uno ya puede decir, habrá personajes en los que yo pueda todavía interpretar, qué bueno,
Y el día que ya no haya personajes, también estará bien, porque has hecho lo que te ha tocado y creo que estuvo bien hecho. Esto es una situación, es un poco jugar también con los personajes que usted ha interpretado. Por cualquier motivo, dice, a usted lo comienzan a perseguir y debe escapar. ¿Qué haría Mario Castañeda? No puede salir de esta opción, esto tiene un poquito de trampa. Ah, A. Construye un vehículo con un motor de refrigerador como MacGyver. B. Trata de disuadirlos con su descanto como Zack Brannigan. ajá. O trata de disuadirlos como Jim Carrey, el mentiroso mentiroso. Creo Trata que, de... creo que trataría la B de disuadirlos con mi encanto estilo Zaporani. ¿Qué Porque personaje ese? ni MacGyver ni mentiroso, mentiroso. ¿Qué personaje es Zack Brannigan, no? Sí, es encantador. Es un patán, pero es encantador. Es Sí. increíble, ¿no? Cómo este personaje conquista a Lila, ¿no? Digo, y además, siendo como es, abiertamente. Porque hay gente que te Claro, engaña. Hay gente que obviamente no puedes leer, pero a Zapp Brannigan lo lees en cuanto abre la boca. No hay duda de claro. que es un cínico, un patán, grosero, maleducado, y sin embargo es adorable. Y le Sí. perdona. ¿Eh? Es la gente que te pega y te embaraza y te abandona, ¿no? Y las mujeres felices, entonces, pues, pues allá ellas. Usted está descansando en su casa, otra situación, y lo llaman para cobrarle una deuda que hizo en el 21º torneo de las artes marciales, cual usted apostó toda Yamcha. Obviamente perdió. ¿Qué hace Mario Castañeda? Hace como Ulon, se transforma en un objeto para que no lo encuentren. Hace como Bruce Willis y explota todo para terminar con el asunto. O haría como Mr. Satan entregando el dinero a quien le corresponde. Mr. Satán, o sea, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? Aquí la cuestión sería, ¿tengo el dinero? No lo tengo. O sea, Claro, claro. si lo debo y lo tengo, lo pago, pues sin ningún problema. Si no lo debiera y me quieren cobrar algo que no debo, entonces Bruce Willis. Pero si debo algo, a pagarlo inmediatamente. Plum, chao. Y se terminó la deuda. Entramos al último tramo de esta entrevista. Desde ya, muchísimas gracias. Y quisiera hacerle unas preguntas a Goku, no sé si podría. Sí, ok. Eh, Hola, soy Goku. Hola, Goku. Se me pone la piel de gallina, perdón. Si tuvieras que elegir una pelea con un luchador, Goku, de la vida de este universo, más allá del anime, ¿tenés alguno en la cabeza? ¿Pensás, este me interesaría pelear? Pues no, la verdad creo que todos son bastante débiles. No conozco mucho de luchadores, pero ¿quién es actualmente? Conozco al Canelo Álvarez, pero no Eh, conozco las luchas. Mayweather. Mayweather, no, ese es un payaso, ese no pelea, se pasa corriendo y quitando la cara para que no le vayan a pegar. Entonces, creo que tendría que ser Vegeta, porque a pesar de que es tan aburrido, agrio, pues es el más fuerte. ¿Qué prefieres? ¿Salvar el mundo o ser el hombre más poderoso del universo? Bueno, lo que prefiero es salvar al mundo porque soy el hombre más poderoso del universo. Si no, ¿cómo lo salvo? Ni modo que lo salvara como una viejita de 85 años. Bueno, ahí Sí, está Masaki, tiene 81. ¿Qué prefieres? ¿Shenlong enojado o Milk enojada? Shenlong enojado. No, no. Creo que la gente no se da cuenta porque piensan que porque Goku vence a Hit y a Jiren y a Vegeta es poderoso. No se han dado cuenta, o sea, lo tienen enfrente y no lo ven. Milk es el verdadero enemigo de Goku, es a quien más le teme, es con quien no quiere enfrentarse. Goku pierde esa pelea siempre y la gente no lo ve. Es increíble. Es verdad, se doblega ante Milk. Claro. Se doblega, pero en el buen sentido, de decir, se arrodilla, se enuncia, Claro, sí, por eh, supuesto. Ella lo vence, ella
se enfurece y se molesta, y Goku inmediatamente se apaga y busca la salida o busca solucionar cualquier problema que tenga Milk, porque cualquier cosa antes de enfrentar a Milk, cualquier cosa. Claro. Y cualquier cosa para que ella esté bien. Exacto. Esa es otra de las cualidades espectaculares que tiene Goku. Eh, si tendría que revivir una pelea, Goku, ¿cuál serías? ¿Cuál sería? Con Vegeta. Con Vegeta, siempre con Vegeta. Siempre con Vegeta. Hay un momento en el que Goku entiende quién es Vegeta. Y es cuando muere Vegeta, cuando Freezer mata a Vegeta. Goku entiende por fin que no es un terrícola, es un Saiyajin. Y que Vegeta era el príncipe de los Saiyajin. Y necesita a Vegeta para poder medir su propia fuerza, para entender cómo se mira el bien y el mal desde el corazón de los Saiyajin. Necesita a Vegeta como contraste para medir su propia fuerza y su propio valor. Entonces, podrán existir 20.000 enemigos y contrincantes, pero nadie conoce a Goku como peleador, y Goku no conoce a nadie como se conocen Goku y Vegeta. Así que siempre Sobre, y sobre todo en esta cuestión de que hablaba usted de que Goku no tiene mucho contraste, digamos. Que, o por ahí el personaje más complejo sigue siendo Vegeta y termina siendo un poco el contraste de Goku en esa cuestión. Claro. ¿Cómo piensa usted que ha ido evolucionando el personaje acorde de sus primeros momentos la etapa que usted lo ha interpretado? ¿O piensa que justamente, volviéndose a su respuesta, hay una linealidad, que no se ha complejizado demasiado? Creo que no se ha complejizado demasiado Goku. Sí creció, es decir, cuando aparece la primera vez es un adolescente, claramente es un adolescente. Y cuando aparece ya casado con Milk y con Gohan, se nota que han pasado algunos años. Y ahora lo ves al final de Z y en Super, eh, entre 30 y 40, no tiene 40 y algo de años, creo. Y digamos que se nota físicamente más corpulento. Era delgado cuando adolescente, pero emocionalmente sigue siendo básicamente el primer Goku adolescente que aparece cuando viene entre la lluvia y tiene Ajá. una sombrilla, un paraguas, y lo levanta y dice, Ah, hola. Esa esencia es exactamente la misma. No cuando se convierte en el Goku guerrero, pero el Goku normal, el Goku no guerrero, sigue siendo básicamente el mismo. No han pasado los años. Sigue siendo igual de inocente, igual de infantil. Entonces, en ese sentido, no ha evolucionado el personaje. Como guerrero sí, cambia la voz, cambia la actitud cuando entiende que hay que pelear, que hay que defender, que hay que arriesgar la vida, cambia la actitud, cambia la voz, pero cuando no es así, es el mismo Goku del primer momento. ¿qué piensa usted sobre esta cuestión que le sucedió también a Goku, de la afección al corazón? En este punto donde quizás es una afección de lo más humana en un personaje que tiene la fuerza de dioses, que ha Sí. sobrepasado. Pues. Bueno, creo que fue maravilloso cómo lo resolvió Akira, ¿no? Porque eh, obviamente sí, los Saiyajin no son terrícolas, pero son humanos. Es decir, Goku va a morir. Puede morir, bueno, ya se murió de hecho alguna vez. Claro, sí, sí, Entonces, no son eternos, no son inmortales, son humanos. Y fue muy interesante esta situación porque te das cuenta que lo enfrentas con seres muy poderosos, pero claro, una afección cardíaca o un virus o una bacteria podría matarlo como a cualquiera. No es claro, ¿no? Se enferma. Entonces, es como curioso el dato porque, claro. ¿no?
a ningún villano se le ha ocurrido enfermarlo, Claro, ¿no? sí, O cuando pelea con Freezer en la resurrección de Freezer, está tan concentrado en Freezer que no mira que le van a disparar y una bala le atraviesa el otra pecho. vez. Entonces, Sí, y ya estaba para morirse de no haber sido por Vegeta que interviene. sí. Entonces, sí, es un humano a fin de cuentas. No terrícola, pero es un humano. Y de un gran corazón. Sí. Sí, sí. Mario, nada más que preguntar por este lado y nada más que agradecerte por este gesto que has tenido, por esta gran entrevista. 40 minutos a mí se me pasaron volando y más que agradecido por este gesto y por el trabajo que has tenido que en lo personal me ha marcado gran parte de mi infancia y mi adolescencia, así que muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. Un saludo a toda la gente de Argentina. Regreso a Corrientes a principios de año. Entonces, Ajá. bueno, por allá estaré presente una vez más en tu hermoso país. Un saludo a toda la gente de Argentina y a toda la gente que mirará esta entrevista. ¿Qué vas a estar haciendo en Corrientes? Voy a una convención, Una convención. Una convención. ¿Vas solo? ¿Vas acompañado? no sé, Ah, bien. no sé. Bien, ya buscaremos información y le estaremos pasando la data, así que Mario Castañeda se encontrará en Corriente. Una vez más, Mario, muchísimas gracias por todo tu trabajo y que sigan los proyectos, los grandes proyectos. eh, y cerraríamos con lo que usted quiera. Pues nada, un saludo de despedida a toda la gente, amigos de Argentina, les mando un saludo muy cordial, les deseo lo mejor, les mando todo mi ki, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y les mando un Kamehameha navideño. Adiós. Ahí está. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, chao.